Bueno, para hablar justamente de la propuesta que ha lanzado el presidente Martín Vizcarra al periodista Oppenheimer en la cadena CNN sobre volver a la bicameralidad y también de la reforma política, ¿no? ¿Qué debería tener una verdadera reforma del sistema político en su conjunto? Estamos con José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. José, muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Omar, a ti la invitación, gracias por estar en este programa. Bueno, José, en principio, la bicameralidad. ¿Qué es la bicameralidad? ¿Deberíamos o no deberíamos volver a la bicameralidad? Yo sé que no es una propuesta popular. La gente dice, ¿para qué voy a tener más congresistas? Si ya ven al Congreso actual y dicen que es malo, el razonamiento simple, es decir, ¿para qué más de lo malo? Claro que sí, para que entiendan nuestros televidentes y la población en general, bicameralidad significa que en el Congreso hay dos cámaras, diputados y senadores, como era hasta antes de que se modifique la Constitución del 93 y que exista lo que hay ahora, un Congreso de una sola Cámara. Nuestros congresistas se denominan congresistas y antes eran diputados y senadores. En general la población opina en contra de esto, pero no siempre la opinión de la ciudadanía está muy bien informada. ¿Por qué es que tenemos un Congreso debilitado, con mala imagen? Porque muchas veces las leyes que se aprueban en el Congreso no están bien pensadas, no están bien debatidas, y la idea de que haya un Senado es para que las leyes que la primera Cámara, la Cámara de los Diputados, aprueben, pase a una segunda instancia donde los senadores revisarían esta primera ley que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y estos pues la ratifiquen o no. Actualmente, toda ley que se apruebe en el Congreso, que es de una sola Cámara, tiene doble votación para que se apruebe, ¿no es cierto? Pero la práctica usual que está sucediendo es que la exoneran de la segunda votación el mismo día que la aprobaron. Y muchas veces, perdóname que te corte, el Ejecutivo termina fungiendo de una especie de doble cámara, de Senado, porque es el que termina observando muchas leyes que el Congreso aprueba. Ya ha pasado en los últimos meses. Sí, ¿no? Porque es atribución del presidente de la República que una vez que se apruebe una ley en el Congreso, el presidente del Congreso le remite la ley que se ha aprobado y el presidente de la República tiene 15 días hábiles para promulgar la ley, que en el peruano salga ya sea ley, o la puede observar porque la ley pues tiene deficiencias, colisiona con algunas normas. Entonces el presidente de la República es el que está haciendo ese filtro, que podría hacerlo muy bien el Senado. Ahora, dicen que es más costoso, mucho más caro, pero tendría que haber una reingeniería en el Congreso para que con el presupuesto que actualmente maneja se tenga las dos cámaras tranquilamente. Pero ese también es un punto, ¿no? Kenji Fujimori era uno de los principales proponentes de la bicameralidad y señalaba que no había que aumentar el número de congresistas o padres de la patria porque podía haber una Cámara de Diputados de 100 parlamentarios y una Cámara de Senadores de 30, con lo que se gastaría lo mismo. Pero ¿no está más bien el Congreso peruano súper representado? Sí, claro que sí. El Congreso alemán, me parece, tiene hasta 700 miembros. Eso es en lo cuanto a trabajadores, ¿no? Pero en cuanto a congresistas, nosotros tenemos 130 congresistas para una población de 30 millones, 23 millones son electores. Y por ejemplo Lima, que tiene 10 millones de electores. La tercera parte de la población vive en Lima metropolitana. Solo tiene 36 congresistas, pero además no se sabe quién es tu congresista, ¿no? Porque no solo hay que ir a la bicameralidad o a tener dos cámaras, sino hay que ir a hacer un diseño del sistema electoral y establecer cómo es que se van a elegir a los... Por ejemplo, a los congresistas actualmente se elige por distrito electoral múltiple y cada departamento es un distrito, ¿no? Tú eliges en Lima 36, en Apurímac eliges 2, en el Callao eliges 4, ¿no? Y así se ha distribuido los 130 entre los 24 departamentos y la provincia del Callao y la región Lima Provincia que se ha creado en función a la cantidad de electores. ¿Y cómo vamos a elegir estos senadores si es que se crea la segunda Cámara, el Senado? ¿Cuántos van a ser primero? ¿40, 50, 60? ¿Se van a elegir a nivel nacional o se va a redistribuir un senador por cada departamento y a Lima se le va a asignar más por población? Y aparte, José, ¿qué características o qué requisitos adicionales debería tener, por ejemplo,
un senador, ¿no? No puede ser, digamos, no pueden ser los mismos requisitos que los de un diputado, porque se entiende, y entiendo que es la práctica internacional, que un Senado son gente, digamos, o van personalidades mucho más reflexivas, normalmente que tienen muy mayor reconocidas, experiencia. catedráticos, exacto. Entonces, ¿qué requisitos debería tener la elección de un Senado? Eso habría que evaluar también, porque no podemos establecer requisitos que pongan en desventaja a todos los ciudadanos, porque el derecho a ser elegido es un derecho constitucional para todos. Sin embargo, efectivamente el Senado pues tenía un requisito de edad. Por ejemplo, actualmente para ser congresista, que sería diputado, la edad mínima es 25 años. Para el Senado se puede poner una edad mucho mayor. Por ejemplo, para ser juez de la Corte Suprema necesitas tener mínimo 45 años. Por eso un abogado joven, por más experiencia, por más que tenga una profesión, tenga estudios de posgrados, pero si no tiene 45 años, no puede llegar a la Corte Suprema, porque todavía se entiende que no ha alcanzado la madurez, no solo profesional, sino de edad para llegar a esa instancia máxima de la justicia, de la judicatura. Puede suceder lo mismo que para llegar al Senado se ponga algunos requisitos de edad. No creo que se ponga lo de los estudios, porque no todos los peruanos pueden acceder a estudios y por lo tanto no todos podrían ser senadores. Pero hay que buscar los requisitos mínimos que permitan pues, tener una trayectoria ya, de repente haber ocupado ya un escaño en el Congreso. Porque José, o sea, si no cambiamos la forma de cómo estamos eligiendo en general, no solamente a los congresistas, ojo, incluso a los alcaldes, ¿no? A los gobernadores regionales, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y lo decía al principio, ¿no? Tener dos cámaras no nos garantiza calidad de leyes. No, Omar, y además yo quiero darle un mensaje a la ciudadanía, que no porque cambiemos nuestro sistema y tengamos dos cámaras, más congresistas, menos congresistas, la situación va a cambiar de la noche a la mañana. El cambio tiene que venir de nosotros, de los electores, porque nosotros tenemos el poder de decidir con el voto quién es nuestra autoridad. Entonces, si nosotros, por más que se cambien las cámaras, que se pongan los requisitos, elegimos siempre a los que no están, a los que regalan cosas, a los que solo invierten en la campaña ofreciendo regalos y no propuestas y no demuestran estar preparados, sí, siempre vamos a tener lo mismo. Lamentablemente los Mamani, los Ponce, esos congresistas son el Perú. Sí, realmente, ¿por qué le hemos elegido a los peruanos? Yo, sin entrar a individualizar, tenemos los representantes en todos los ámbitos, alcaldes, gobernadores regionales, el Congreso de la República, y tuvimos presidentes, y hemos tenido presidentes que no se han elegido ellos, los hemos elegido nosotros con el voto. Entonces, en muchos casos nos hemos dejado sorprender, nos hemos dejado engañar, o no hemos tenido pues no hemos sido serios en revisar antes de votar quiénes eran, ¿no? Porque no es solo revisar quién es él, sino quién está atrás de él, quién lo financia. Claro. Pero hay distorsiones, ¿no? Hay distorsiones, digamos, en la estructura de cómo estamos eligiendo, en las leyes. ¿Qué debería contener una verdadera reforma política integral que ayude a eliminar esas distorsiones que generan, por ejemplo, un Congreso con una mayoría aplastante fujimorista, que creo que no es el reflejo fiel del voto necesariamente? Sí, yo te explicaba antes de entrar a la entrevista que nuestro sistema electoral para elegir congresistas se basa en el sistema de representación proporcional. La idea de nuestro sistema era que en el Congreso estén representadas todas las fuerzas en proporción a los votos que habían obtenido. En esa idea, Keiki Fujimori, o Fuerza Popular, en la elección congresal, sacó un promedio de votos que estuvo entre el 25%. Entonces la idea era que en el Congreso ya tenga más o menos esa cantidad de congresistas, ¿no? Que no era pues los 72 que supera el 50% de los congresistas. Claro. Eso se debió a una distorsión del sistema que no es malo, sino que se ha distorsionado por el diseño de nuestros distritos electorales. En el Perú los congresistas se eligen por departamento y cada departamento tiene asignada una cantidad de escaños, un solo escaño ya por el hecho de ser un departamento o una región, y los demás escaños se te asignan en función a la población electoral. Por eso que Lima tiene 36 escaños y los demás bajan porque hay incluso Madre de Dios que tiene un solo escaño y hay 10 departamentos que tienen 2 escaños. En la mayoría de los departamentos donde se eligió el 2016 congresistas, donde había 2 escaños, como Fuerza Popular arrasó, tuvo una votación superior al segundo, pero por un porcentaje alto, la cifra repartidora les daba a ella los 2 congresistas en ese lugar, o en Lima, provincias donde se
se competía por 4 escaños, ella se llevó los 4. Entonces tuvo la proporcionalidad que tiene ahora, ¿no? Y por eso que se incrementó la cantidad que nunca había pasado desde el año 95 que se aplicaba este sistema. Entonces, ¿cuán viable, pues, es una verdadera reforma electoral, una reforma política si el Congreso, pues la mayoría de congresistas son hijos del sistema vigente? Claro, se propone que, por ejemplo, se elimine el voto preferencial, cuando los congresistas actuales ganan por el voto preferencial. Entonces, ellos que van a aprobar esas reformas realmente lo van a hacer. Ese es el problema, porque ahora que el presidente Vizcarra ha puesto en el debate este tema no es de ahora. La reforma electoral en su conjunto viene debatiéndose hace ya varios años, del 2010 más o menos. El Congreso pasado lo tuvo ahí en carpeta, se debatía, se sacaban informes y no se aprobaba nada. No es solo suficiente un código electoral que unifique toda la legislación electoral, sino hay reformas fundamentales, ya reformas políticas que pues nos den que por lo menos se discuta si debemos ir a la bicameralidad, o si nos quedamos con una sola cámara, con un congreso único, pues evaluar cómo es que se deben elegir a los congresistas. Ahora, yo te quería preguntar por esta propuesta que ha salido el congresista Mauricio Mulder, de Richard Acuña, ¿no?, que ha sido muy criticado también, de plantear una cierta cantidad de años de militancia que... 3 años. 3 años de militancia que pondría o perjudicaría pues directamente a Julio Guzmán y Verónica Mendoza, ¿no? Sí. Lo he señalado en otro espacio de que esta norma no sería mala si se haría pensando en que su aplicación sería para el 2026, cosa que fortalecemos un poco los partidos y logramos que la gente milite en partidos. Si esta norma se aprueba en este momento, y todos lo han señalado, va a ser inconstitucional porque va a cambiar las reglas de juego y va a impedir que no solo ellos, sino cualquiera que ahora esté formando un partido ya no integre, ¿no? Incluso los mismos congresistas de Fuerza Popular, la mayoría, que alguno podría tener la aspiración de ser presidente, no podría, pues, porque no están afiliados a Fuerza Popular. No militan en y además, Fuerza si tienes en cuenta los 3 años, Omar, ya estamos fuera de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la plancha presidencial, es decir, los candidatos a la presidencia del 2021 no se van a elegir en abril, que va a ser las elecciones, ni en enero. Se van a elegir en Navidad del 2020, porque el Congreso hace poco cambió la ley y ha establecido que la inscripción de las candidaturas sean 110 días antes de la elección. Es decir, alguien tendría que haberse afiliado a un partido en diciembre del año pasado para llegar a estos 3 años del 2020 y no van a llegar. Bueno, vamos a hablar, se vienen las elecciones regionales municipales, octubre del 2018, elecciones importantísimas, y el instituto ha publicado el manual para candidatos que justamente nos has traído, ¿no? Sí, Omar, aprovechando que es el Día Internacional del Libro, te hemos traído este manual para candidatos, que es una publicación del Instituto Peruano de Derecho Electoral, con 4 coautores, que son José Tello, Jorge Jaure, Víctor Velázquez y Virgilio Hurtado, y quien habla, con apoyo fundamental de la Fundación Alemana Konrad Adenauer. En este manual sintetiza toda la legislación electoral que se va a aplicar en las elecciones regionales y municipales, que son más de 15 leyes y además casi como 20 reglamentos que ha sacado el jurado para esta elección. Nosotros acá, de manera práctica, le explicamos a los candidatos cómo es que tienen que hacer su proceso de democracia interna, que en este momento es el plazo y vence el 25 de mayo, cuáles son los requisitos para ser alcalde, gobernador, regidor, cómo se inscriben las listas, cómo se llenan las hojas de vida, cómo es que se puede hacer un buen plan de gobierno. ¿Están adecuadamente informados los candidatos, no solamente a alcaldes, ¿no?, sino a regidores, a gobernadores regionales, realmente? Porque cuando uno ve tantas tachas, a Julio Guzmán lo sacaron de carrera, César Acuña... Yo creo que no, Omar, yo creo que los partidos no están en la capacidad de poder atender a todos sus militantes a nivel nacional. Yo he estado el fin de semana en el Cusco y en Apurímac, en Abancay, presentando este manual, en eventos donde los participantes te hacen interrogantes que uno dice, ¿cómo no pueden estar enterados de estos cambios que ha habido en la legislación? Entonces creo que nosotros estamos dando nuestro granito de arena, contribuyendo a que los partidos, los candidatos estén más preparados. ¿Y qué va a pasar? Que si ellos pueden prepararse mejor, sus listas van a presentarse sin observaciones, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener una disminución en su carga procesal y el candidato finalmente se va a preocupar en presentar sus propuestas, en debatir sus propuestas y no estar apelando, defendiéndose en el jurado para que su lista prospere. La legislación actual, José, ¿incentiva realmente la participación ciudadana en la política? Porque cuando uno ve las encuestas, lo mencionábamos también de Datum, por ejemplo, más del 80% decía que sentía que su alcalde, percibía que su alcalde robaba.
No, se tiene esa desconfianza con el político. Nadie ya, no mucha gente quiere realmente meterse a la política. No sé si es un tema de leyes, ¿es un tema de qué? Bueno, recuerda, Omar, que el 2013 o 2014 hubo una ola de denuncias de corrupción, claro, sobre todo de gobernadores regionales y que han estado presos. Exacto. Santos en Cajamarca, Álvarez en Ancash, sobre todo los casos más emblemáticos. Tumbes, Chiclayo, ha estado marcado. Viñas en Tumbes, que creo que está no habido. Y no sabes lo que va a pasar ahora, que Álvarez en Ancash, estando preso, está amenazando que va a postular. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente de Ancash? Que vio que su gobernador estuvo involucrado en actos de corrupción, desde la cárcel va a ser candidato, ¿no? Entonces, dice la impresión que los pillos son los que quieren entrar a la política, que los pillos son los que quieren ser alcaldes, los que quieren ser gobernadores regionales. Y yo no creo que esa, digamos, sea para todos igual, pero lamentablemente hay esa preocupación de la ciudadanía. Pero lamentablemente, repito, somos los ciudadanos los que los elegimos. Entonces, este año, el 7 de octubre, tenemos la oportunidad de elegir mejor, de seleccionar mejores autoridades, ¿no? Espero yo que lo hagan. También hay un tema que es clave, que es el financiamiento de campaña, ¿no? Sí. Una campaña es carísima, es costosísima. ¿Quiénes pueden financiar esas campañas? ¿Qué intereses hay detrás del financiamiento de esas campañas? Mira, hay un dato interesante sobre las campañas que son caras, ¿no? Si la campaña era cara en 90 días, porque los candidatos se inscriben con 90 días antes de la elección, se inscribían antes de la modificación de la ley. Ahora, bajo pretexto de que necesitamos más tiempo para saber quién es el candidato, revisar su hoja de vida, se ha ampliado la inscripción a 110 días, es decir, el 19 de junio ya se inscriben los candidatos. Entonces, la campaña ahora ya no va a ser de 90 días, sino va a ser de 110 días. El candidato va a necesitar más plata para financiar esa campaña, o sea, se va a encarecer la campaña y ahí va a estar el tema de dónde se financia. ¿Y qué intereses hay detrás, no? Sí, o sea, ya, ok, yo te pongo como alcalde del municipio de Los Olivos, pero una vez que tú llegas, me devuelves. Esto es así. Y se le escuchaba a Daniel Urresti, suelto de huesos, él comentaba, decía, bueno, las campañas son costosas, yo necesito a alguien que me financie atrás porque si no, con la mía no la puedo hacer. Y eso es verdad. Y por eso va a tener que fiscalizarse quién financia su campaña y la de todos. Ojo, tenemos que recordar, candidatos, que el Congreso ha modificado las normas y si bien es cierto, los candidatos, cada candidato podrá recibir aportes de personas naturales para su campaña, ese aporte no debe superar las 60 UITs por aportante. Es decir, entonces, si alguien va a aportar a la campaña de Urresti, por ejemplo, no puede aportarle más de 60 UITs. Cualquier aporte superior es un aporte prohibido. Pero además, recordemos que no porque la ley haya puesto topes y barreras, los casos Odebrecht se van a eliminar, porque el financiamiento de Odebrecht nunca entró por la contabilidad formal de los partidos. Fue un dinero que entró que no se reportó a la OMPE, porque, por ejemplo, en el caso de los nacionalistas, si hubieran recibido esos 3 millones, ellos no podían declarar que habían recibido los 3 millones porque la ley solo permitía que las empresas aporten 60 UITs, que eran 240.000 soles. Pero en este caso la ley no es realista, digamos. Lo digo porque el financiamiento, pues, de los partidos políticos ha sido superior a lo que se establece en la ley. Y ahí tienes no solamente a Odebrecht, claro que le dio a todo el mundo, como según dice Barata, sino que tienes a los mineros ilegales, y tienes al narcotráfico infiltrado en la política. Claro que sí, y entonces la ley no es realista porque al ponerle un tope pequeño a los partidos y a los candidatos, hace que ellos busquen otras fuentes para tener más dinero, porque la campaña, como tú lo dices, es carísima. Entonces, más allá de poner topes, lo que deberíamos hacer es transparentar simplemente quién te financia. Ya se estableció que las empresas que financian no van a poder contratar con el Estado. Pero entonces que se permita, pues, que financien y que se sepa quiénes son los que financian, ¿no? Claro. Eso es. Perfecto, José, muchas gracias. Sí, Omar, nuevamente, el libro que te estoy obsequiando y que lo hemos puesto a disposición gratuita de todos los ciudadanos, lo pueden bajar en PDF de la web. Perfecto. www.ipde.org.pe. Perfecto, José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Así que ya saben, infórmense, porque la única forma de elegir buenos gobernadores regionales, congresistas, presidentes, es estar bien informados. Nos vamos a los titulares. Volvemos con más.